Amigos de YouTube, muy buenos días nuevamente con ustedes a través de la red social. Como siempre aclarándoles que no somos periodistas, no somos comunicadores ni aspiramos a ello. Somos una red social de ciudadanos que a través de YouTube podemos llegar en todo el mundo a ustedes. Y así a través de nuestra humilde persona, los actores políticos o en este caso figuras académicas pueden estar con ustedes platicando, que en un medio de comunicación no lo podrían hacer porque los espacios de los medios de comunicación son muy limitados o son muy rápidos en la cuestión de televisión. Aquí podemos platicar durante mucho tiempo y queda otra ventaja, queda grabado en internet para toda la vida y ustedes pueden verlo en partes un día, otro día otra parte, como ustedes gusten, y queda como foro de consulta. Quiero agradecer mucho al señor doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, que nos hace el favor de recibirnos aquí en este campus Guanajuato de nuestra universidad. Doctor, muy buenos días, muchas gracias. Gracias a usted, licenciado, gracias por estar con nosotros. Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, se acerca un proceso de selección para elegir al nuevo rector general de la Universidad de Guanajuato. Ciertamente, amigos que nos ven, es un proceso interno que compete exclusivamente a un consejo universitario y a una junta directiva. No es un acto de campaña pública, sin embargo, la universidad es pública y todo el dinero que en ella se maneja es del pueblo de Guanajuato y es bueno que el pueblo sepa qué pasa en su universidad. En este caso, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino se ha registrado como aspirante a tener ese cargo de rector general de la universidad y queremos a través de este medio que conozcan el perfil de estas personas. Por eso yo quisiera empezar, doctor, con algo muy sencillo. ¿Quién es el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino? Obviamente aquí lo conoce todo el mundo en la comunidad universitaria, pero estamos hablando a gente de todo el mundo que no puede saber ni de qué se trata el asunto universitario. ¿Dónde nació usted, doctor? ¿Dónde estudió su preparatoria, su carrera, su doctorado? Muchas gracias, licenciado. Yo soy originario de la ciudad de Silao, Guanajuato, soy silauense. Mis padres, mis hermanos, toda mi familia paterna, materna es de Silao. Ahí estudié la primaria, secundaria y la preparatoria, la escuela preparatoria oficial de Silao, la preparatoria de la Universidad de Guanajuato. En el año, culminé mis estudios de preparatoria en el año 1986 y posteriormente me incorporé a estudiar la licenciatura a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato y en el año de 1992 obtuve el grado de licenciado en Derecho de la Universidad de Guanajuato y ahí mismo tuve la oportunidad de estudiar la maestría en Ciencias Jurídico-Penales, también en la Facultad de Derecho, y gracias al apoyo, al auspicio de la Universidad de Guanajuato, tuve también el privilegio de estudiar mi doctorado, y el doctorado lo estudié en la Universidad de Salamanca, España. Y antes del doctorado hice también un curso de especialización judicial que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la extensión de aquí en Guanajuato, y esa, digamos que ha sido mi trayectoria como estudiante. Yo me doctoré en el año de 2001, hace 10 años, por lo cual, si hago un recuento de mi vida, creo que tengo más como estudiante que como profesor, porque en 2001 defendí mi tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, España. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Así es. La frase célebre, el lema de la Universidad de Salamanca. Lo que la naturaleza no te dio, la universidad no te lo puede prestar. Así más o menos dice la Universidad de Salamanca. Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, y en su calidad de maestro, ¿en qué área se ha especializado? ¿Qué cátedras ha dado sobre Felipe? Sí, yo comencé a impartir clases en el año de 1995. En el año de 1995 yo colaboraba con el maestro Cuauhtémoc Ojeda en una oficina que se llamaba la Oficina de Reforma Normativa, que era realizar los proyectos técnicos, legislativos, normativos para los reglamentos de en aquel tiempo la nueva ley orgánica. La ley orgánica había entrado en vigencia en el 94, era la ley de la autonomía y había la necesidad de hacer toda la reglamentación derivada de esa ley. Y el maestro Cuauhtémoc Ojeda me invitó a colaborar con él. Yo antes ese tiempo era juez adicional penal en Irapuato, y me invita el maestro a trabajar en ese proyecto. ¿Por qué traigo ese dato? Porque cuando me incorporo a la universidad
Lo hago bajo tres enfoques. Uno, como empleado, como un apoyo técnico al maestro Cuauhtémoc Ojeda. Por otro lado, como alumno, porque fue cuando tomé la decisión de estudiar la maestría en Ciencias Jurídico-Penales. Y también, por otro lado, como profesor. Y el maestro Cuauhtémoc me brinda la oportunidad de comenzar a dar clases a un lado de él, como profesor adjunto o ayudante. Entonces, primero, el maestro me llevó a unas sesiones para estar yo ahí con los alumnos, escuchando su clase. Y posteriormente, el maestro Ojeda me pedía que lo sustituyera en algunas clases que él no podía asistir. Entonces, cuando él no iba, yo asistía. Y posteriormente, ya el maestro Ojeda me fue dejando más margen para impartir la clase. Después fue procurador universitario de los derechos académicos y al maestro le tocó el arranque de la Procuraduría Universitaria. También lo acompañé en esa etapa el maestro Ojeda y me dio la oportunidad de estar con los grupos impartiendo clase de Derecho Penal, particularmente Teoría del Delito, Derecho Penal 2, que es en el ámbito en el que yo más me he desarrollado. Pero me perdí, también era juez penal. Fui juez antes de incorporarme a la... También en la rama penal. En la rama, pero fui juez adicional penal. Era una figura que así se denominaba antes, juez adicional penal, un juzgado de primera instancia. Después hice una suplencia en la titularidad de primera instancia y fue cuando me incorporo después a colaborar con el maestro y a dedicarme de tiempo completo a la universidad. Había ocasiones que en un solo día me ponía las 3 estafetas como empleado de la universidad, luego como profesor de la universidad y posteriormente como alumno los fines de semana al acudir a las clases de la maestría en Ciencias Jurídico-Penales. Fue mi ámbito, es mi ámbito de desempeño académico, me apasiona a mí el derecho, particularmente el derecho penal y particularmente la teoría del delito, que es en el ámbito en el que más me he desempeñado. Eso me permitió que en mis estudios de maestría profundizara un poco más sobre el tema que ya impartía en la clase, porque era muy ad hoc. La clase que impartía la profundizaba en la maestría. Llegaba con mis alumnos con problemas nuevos, con temas nuevos, pero asimismo allí aprendí el gran aprendizaje que se adquiere en el aula por parte del profesor. Es decir, cuando los alumnos cuestionan, cuando los alumnos preguntan, cuando los alumnos plantean nuevos escenarios, nuevos temas para una materia tan teórico-práctica como es la teoría del delito, me daba a su vez nuevos elementos para llegar a mis clases de maestría como alumno y tener un panorama mucho más amplio, por lo cual fue una etapa de doble aprendizaje, como profesor y como alumno, y eso me permitió profundizar más en la materia, profundizar más en ese ámbito. Por eso fue que cuando tomo la decisión de irme a estudiar el doctorado, yo ya había impartido varios cursos, porque después el maestro Ojeda también me dio la oportunidad de que ya impartiera yo un curso frente a grupo, ya no como adjunto, sino yo con un grupo. Fue impartir la clase de delitos, parte especial, delitos en particular, 2 partes especiales de estos semestres, por un semestre. Y después pues, se abrió la oportunidad para estudiar el doctorado. Y cuando me reincorporo de mis estudios en Salamanca, comienzo a dar clase en diferentes ámbitos, incluso no precisamente de derecho penal, porque cuando me reincorporo pues no había oportunidad ya de estar impartiendo la clase como adjunto el maestro Ojeda, y había otro profesor adjunto que yo mismo había recomendado. Entonces habría que buscar otros horizontes y comenzar a dar clase de introducción al estudio del derecho, y no en derecho, sino en la licenciatura en administración pública. ¿Ya siendo doctor? Ya con los estudios doctorales. Digo, porque era un lujo para los alumnos tener un doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, dándoles introducción al estudio de Derecho. Era, sí, para mí. Mucho doctor para mí un gran aprendizaje, licenciado, porque uno viene con mucho ánimo del doctorado y con grandes deseos de trascender y aportar, pero es sano que ponga uno los pies en la tierra y entender que el derecho es mucho más amplio que el derecho penal, y que si sabemos impartir un curso de derecho penal es porque sabemos teoría general del derecho, y que si lo podemos impartir a alumnos de licenciatura en derecho, por supuesto que lo tenemos que ofrecer a alumnos que no estudien derecho,
sino en este caso la licenciatura en la administración pública. Eso representó para mí también un gran aprendizaje, porque me permitió entender que debemos aprender a dialogar con quienes estudian o tienen un ámbito de dedicación académica en otras disciplinas diferentes a la nuestra. Después se me dio la oportunidad de impartir un curso en el propedéutico de la especialidad en administración pública. Y entonces ese curso lo impartía ya no en el ámbito solamente de la licenciatura, sino en un propedéutico para quienes aspiraban a la especialidad. Pero ahí en mi grupo tenía licenciados, contadores, arquitectos, recuerdo un ingeniero en minas, y en consecuencia, pues la construcción del discurso para impartir la clase tenía que ser de mayor exigencia, darnos a entender con profesionistas de diferentes disciplinas en torno al estudio del derecho. Representaba todo un reto. Y ya después me incorporé de nuevo a la licenciatura en Derecho para impartir clases de metodología de la ciencia jurídica, también técnicas y métodos de investigación jurídica, y posteriormente también ya concursos de teoría del delito en la licenciatura y concursos de teoría del delito en la maestría en ciencias jurídico-penales. Para mí representaba una gran ilusión dar clase de teoría del delito en la maestría en ciencias jurídico-penales. Cuando se me dio la oportunidad, para mí tuvo un gran significado. Y después tuve la oportunidad de dar clases en otras universidades. Por ejemplo, se me dio la oportunidad para impartir clases de posgrado en la Universidad de Sonora, impartir clases en la Universidad de San Luis Potosí, en Sonora maestría y doctorado, impartir clases en el doctorado interinstitucional en Derecho y en algunos cursos de otras universidades del país, también en Centroamérica, me he invitado a dar cursos a El Salvador. Entonces, esto me ha permitido tener un panorama de la docencia que para mí es una pasión. Yo creo que para mí el dar clases, el ser profesor, es uno de los privilegios más elevados que la vida me ha conseguido. Ser profesor. Sí, definitivamente ser maestro, y eso le lleva a una, pues decía, era el maestro Cuauhtémoc que dijo: la universidad está en el aula, no fue el doctor Sebastián. que decía: la universidad se forma en el aula, pues en el aula. Por cierto que, doctor, que eso sería muy importante, que en los planes de estudio se pusiera la materia de introducción al estudio de Derecho, y eso que para todas las carreras, incluyendo las técnicas, porque es elemental el conocimiento del estudio del Derecho. Pero a la par de la cuestión académica, también tiene una cuestión administrativa dentro de la estructura universitaria. Sí, como usted muy bien dice, licenciado, a la par. Cuando le comentaba hace un momento que me incorporo de Poder Judicial a la universidad, lo hago en 3 ámbitos: como trabajador universitario, estudiante y profesor. Y particularmente como trabajador universitario, mi primera vinculación fue con un apoyo técnico con actividad. Luego comienza su funcionamiento la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos. El maestro Cuauhtémoc Ojeda es designado el primer procurador universitario de los derechos académicos, y había que iniciar su funcionamiento, y para ello el maestro me invita a colaborar con él como secretario general de la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos. Era una oficina muy sencilla donde había solamente el procurador, el secretario y una secretaria. Por eso yo le decía que más que secretario general era secretario en general, porque hacíamos labores de todo. Y cuando me reincorporo de mis estudios de doctorado, el maestro Cuauhtémoc, ya como rector de la universidad, me invita primero a colaborar con él como asesor en la rectoría y posteriormente como director de desarrollo estudiantil. Esos dos enfoques en mi desempeño universitario fueron de gran valía. Primero como asesor, porque fue un gran aprendizaje, el trabajar, el estar detrás del rector, apoyándolo en documentos, en revisión de proyectos, una labor oculta de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho sacrificio, pero
pero un gran entusiasmo, un gran privilegio servir a la universidad desde ese ámbito. Me permitió conocer a la universidad desde diferentes enfoques. Posteriormente, como director de desarrollo estudiantil, me permitió conocer la vida estudiantil en su esencia, conocer las inquietudes de los estudiantes. ¿De eso cuánto hace, doctor? Estoy hablando del año 2000 a 2003, colaborar con el maestro Ojeda en la dirección de desarrollo estudiantil, primero como asesor y luego en la dirección de desarrollo estudiantil. Cuando el maestro Ojeda participa como secretario de Seguridad Pública del Estado, tanto él como yo hacemos un receso, me invita a colaborar con él, me voy a trabajar a gobierno del Estado, primero como director general de Política Criminal y Prevención. Que lo sigue fortaleciendo en su ámbito jurídico penal. En el mío, me acuerdo que el maestro Ojeda me dijo en una ocasión, oye, te tengo una buena noticia, sé que te gusta mucho lo que haces y siempre me has estado diciendo en la Dirección de Desarrollo Estudiantil que te gustaría también estar más enfocado en tu ámbito, que te gustaría estar más enfocado en tu disciplina. Yo pensé, quizás se venga la oportunidad de una plaza de profesor tiempo completo, y le dije, ¿se trata de una plaza de profesor tiempo completo? Me dijo, no, se trata de aplicar un poco más el conocimiento y te invito a que te vengas conmigo a la Secretaría de Seguridad Pública. Claro, también fue un gran aprendizaje, porque el conocimiento que uno adquiere al hacer una tesis doctoral, al involucrarse en la investigación y al compartirlo en el aula, por supuesto que se redimensiona cuando lo vivimos en la realidad. Y